También que el 90% de quemaduras son personas de ingresos bajos y medios. También otro dato que mencionaba es que los pacientes, en este caso niños, o ambos extremos de la vida, niños y adultos mayores serán más propensos o tienen más factor de riesgo en tener quemaduras en sí en general. En cuanto a las quemaduras por químicos, esta representa generalmente un menor del 5%. Los otros porcentajes no están bien clasificados, por así decirlo, ya que no se tiene un conteo total o general de todos los casos que puede haber en el mundo en sí, ¿no? Y también se puede ver que en Perú generalmente 40% de los quemados son menores de 15 años, siendo de ese 40% casi un 13 a 15% menores de 4 años, ya que están más expuestos a zonas, básicamente son más expuestos a este tipo de cosas. Siguiente. Bien, en cuanto a la etiología, las quemaduras generalmente se van a dar por temperatura, en el caso de calor y frío, quemaduras químicas, por álcalis y ácidos, y quemaduras eléctricas junto a la radiación. Bien, empezando con lo que serían quemaduras por calor, básicamente acá la definición que se tiene por quemadura por calor se va a dar por la temperatura elevada con la cual va a estar en contacto con la piel en sí y que puede afectar lo que serían estructuras profundas, produciendo lo que sería muerte celular o coagulación de proteínas y en el peor de los casos la calcinación en sí, ¿no? Las causas más frecuentes, como ya se les había mencionado, por fuego, líquidos calientes y objetos solares calientes en contacto con la piel. Va a depender en sí la extensión y la profundidad para poder dar un tratamiento adecuado también en pacientes. Características físicas en sí que tenemos que tener presente es que la lesión térmica está relacionada generalmente con la temperatura de contacto, la duración del contacto con la fuente de calor externa y el grosor de la piel en sí. Y la conductividad térmica de la piel generalmente es baja, por eso es que la mayoría de las quemaduras van a estar de un primer y segundo grado, afectando solo lo que sería epidermis y parte de la dermis. Bien, la gravedad de la lesión básicamente va a depender, o bueno, la clasificación así que se va a dar respecto a los grados, profundidad, gravedad y las secuelas, generalmente va a depender en sí, del área total de superficie corporal quemada, que también ayuda en el tratamiento, entre las afecciones coincidentes en este caso, ya sean las edades de los pacientes y que tengan lesiones traumáticas o existentes, y en sí la profundidad de la quemadura, que se pueda en este caso afectar en lo que sería la duración de contacto y el grosor de la piel, ¿no? Siguiente. Bien, en lo que sería la clasificación en sí, de extensión de la quemadura, tenemos el diagrama del quemado básicamente, y acá se puede evidenciar por sectores, en este caso anatómicos, qué tanto porcentaje va a representar según la quemadura que haya tenido el paciente. Y también se tiene que recalcar en este caso que las quemaduras superficiales, en el caso del primer grado, no se va a incluir en la evaluación, en este caso, porcentaje de las quemaduras de la superficie corporal total, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos la regla de los 9. Generalmente se va a dar por facilidad en sí porcentajes para el tratamiento en sí, donde vamos a ver que la cabeza representa el 9% de la superficie total, cada brazo representa un 9% por sí, y básicamente todos los porcentajes que se van a tener acá van a ser múltiplos de 9. Y también recalcar que en el caso de los niños, de los bebés básicamente, de por sí su cabeza es mucho más grande y va a representar, a comparación de un adulto, un 18% a comparación del adulto del 9%. Básicamente esa es la definición de la regla de los 9. Acá tenemos la clasificación o la regla de Lund-Browner, que en este caso es más eficaz, por así decirlo. He estado buscando y solo menciona que es un 3% eficaz a comparación de la anterior regla. Pero en cuanto a que nos ayude en sí en los rangos de edades, va a ser mucho más específico, ¿no? La diferenciación básicamente se va a dar en lo que sería cabeza, y muslos y piernas. Y bueno, lo que les recalcaba, ¿no? De la proporción de la cabeza en los niños y en los adultos. Y el método Palmar, es mucho más fácil, por así decirlo, que generalmente se utiliza en quemaduras pequeñas o irregulares para poder aproximar, ¿no? En sí la superficie quemada. Acá podemos ver que la representación en sí es que el 1% de la palma en total tiene que ser correcto con los dedos y la palma en sí. No solo considerar la parte más proximal. Carlos, me toca como... Bien, en cuanto a la clasificación según los grados, vamos a ver que
Tenemos 3 grados básicos, que sería el primero, segundo y tercer grado. El primer grado compromete lo que es epidermis y generalmente son lesiones leves. El segundo grado compromete lo que es epidermis y dermis en sí, y aparece en este caso lo que sería el fictela, que sería como ampollas, y edema en sí del paciente. Generalmente van a ser dolorosas y se consideran lesiones moderadas. Y en cuanto a la quemadura de tercer grado, en este caso ya va a haber destrucción prácticamente de las dos capas, que sería epidermis y dermis, afectando a lo que sería el tejido secundario del medicodermis en sí. Y generalmente acá va a aparecer lo que es la analgesia, porque va a destruir lo que serían las terminaciones sensitivas. Se consideran en este caso pacientes graves. Siguiente. La clasificación según la profundidad, en este caso se puede considerar como un primer, segundo y tercer grado. Sin embargo, el segundo grado se divide en lo que sería una parte superficial y una parte profunda. Según la clasificación de Conver-Smith, se consideran el primer, el segundo y el tercer grado. Y el segundo grado se considera una afectación del epidermis y la dermis apilar, y en el segundo grado profundo una afectación del epidermis y la dermis reticular, básicamente. Sus equivalencias tenemos en la clasificación de Benign-Artigas, donde se consideran las dos primeras, las quemaduras de tipo A, superficial y internular, y la quemadura AB, que sería intermedia, y la quemadura B profunda, ¿no? En el tercer grado. Y la fisiopatología de estas clasificaciones, básicamente, en el primer grado se da por la vasodilatación en la piel. Segundo grado superficial se da por alteración de la permeabilidad. El segundo grado profundo por la coagulación del plexo dérmico superficial, y el tercer grado ya por la coagulación del plexo dérmico profundo. Acá tenemos una clasificación en cuanto a la severidad de una quemadura según la extensión y propiamente dicho por la severidad. Vamos a ver que en este caso vamos a tener en cuenta la clasificación de Benign-Artigas para poder comparar, y vamos a tener la severidad leve, moderada, grave y crítica, y que básicamente se tienen que relacionar, ¿no? Un cuadro de cada, para poder determinar al paciente qué grado de severidad tiene la quemadura. Acá podemos ver imágenes muy claras de lo que sería el primer grado, donde solo podemos ver el tema del paciente, y podríamos considerar que a comparación, o utilizando digamos la regla de Palmar, podemos considerar tal vez un 1% o incluso menos ahí en el paciente. Acá podemos ver un segundo grado superficial, que afecta lo que es epidermis y dermis apilar, donde podemos evidenciar lo que es el clicterno en el paciente. Acá se ve de manera histológica, básicamente. En el segundo grado profundo podemos ver ya quemaduras de tipo intermedio, donde afecta ya la dermis profunda. Y el tercer grado, donde ya podemos ver la destrucción de los tejidos subcutáneos, básicamente, los vasos, nervios, tendones. Esto es un cuadro un poco más detallado, se podría decir, en el cual también consideramos lo que es la profundidad superficial, el espesor, en este caso, el menor del 50% de la dermis, o sea, básicamente una parte de la dermis papilar, y el espesor parcial profundo, que afectaría más, que podría llegar, digamos, a afectar a lo que sería la dermis reticular, ¿no? Vamos a ver que en apariencia, en el caso de la superficial, podemos ver el tema, edema mínimo, no es exudativo y no se encuentran temas. Es doloroso y el tiempo de recuperación generalmente es de 3 a 6 días y no de dejar cicatriz. Lo que sería el espesor parcial superficial, se puede ver una apariencia rosada, hasta rojo, se puede ver ampollas, en este caso ya va a ser exudativo y generalmente son dolorosos. Su tiempo de recuperación es de 7 a 21 días, no deja cicatriz en casos, salvo casos de infección, y puede dejar despigmentación, ¿no? En el parcial profundo podemos ver una apariencia pálida, moteada, ampollas básicamente rotas, se ven exudativas. En este caso se puede ver hipoalgésica o hiperalgésica, dependiendo de qué tanto ha afectado los nervios en sí o la zona que estaba, o la zona inervada en sí. Y los tiempos de recuperación van a ser mayores a 21 días. Deja cicatriz y hay pérdida de vello y puede precisar en algunos casos lo que será iniciados, ¿no? En cuanto a la profundidad, un espesor total, estaríamos hablando básicamente ya de un grado 3 o un grado C, como habíamos mencionado antes, donde podemos encontrar ya una apariencia más blanca, nacarada, en algunos casos negruzca, pueden verse escaras, un aspecto apergaminado. En este caso ya no va a ser doloroso o solo va a ser dolorosa la presión profunda, y raramente curan, salvo si el paciente se interviene quirúrgicamente, ¿no? Y obviamente van a dejar cicatriz.
La lesión más profunda, el cuarto grado, que no se consideraba en los anteriores. En este caso, la apariencia básicamente va a ser, va a haber afectación de la fascia o el músculo en sí, no hay dolor y nunca van a curar si es que no hay una intervención quirúrgica en el paciente. Va a dejarse. Bien, en caso de la clasificación según la gravedad, vamos a ver que el tipo de quemadura va a depender básicamente de la profundidad del paciente y de la severidad por la cual esté activado, por la cual esté afectado el paciente, ¿no? Vamos a ver que la clasificación se va a dar de leve, moderada, grave, muy grave y crítica, y generalmente todo se tiene que determinar en base a la superficie afectada y la profundidad. Podemos ver ejemplos de una quemadura de grupo 1, básicamente, y de tipo superficial. Y básicamente todas las denominaciones que se van a dar van a ser relacionadas con los grados de quemadura de los pacientes. Siguiente. Bien, la clasificación según las secuelas prácticamente es un cuadro de doble entrada básicamente, donde se tienen que utilizar los tipos de quemadura, en este caso superficial, intermedia, profunda y tejidos subcutáneos destruidos, y también la clasificación de la gravedad de leve, moderada, grave, muy grave y crítica. En el caso de las quemaduras de tipo superficial leves, no van a dejar secuelas, las moderadas, intermedias, secuelas estéticas, las graves, profundas secuelas funcionales, retracción de la cicatrización en sí, y en caso de muy graves y críticas podrían presentar lo que sería mutilación parcial, mutilación total, ¿no? Bien, en cuanto a las quemaduras por electricidad, vamos a ver que estas se van a dar generalmente por la generación de calor y electroporación de las membranas celulares, en este caso asociadas a las corrientes, ¿no?, que va a pasar a través del cuerpo. Estas generalmente van a ser severas. La incidencia en sí en los pacientes es que un 38% generalmente se da por alto voltaje, un 20% por bajo voltaje, por un arco eléctrico en sí se puede dar en un 40% y raras veces por una afectación o en este caso por un rayo, ¿no? La epidemiología en sí se va a dar, en este caso van a representar lo que sería un poco menos del 5% de las lesiones en sí, por quemadura en general, y tiene una mayor incidencia laboral, no podría ser por trabajos independientes, de maneras ilegales, o porque simplemente no tengan experiencia los trabajadores al momento de manipular todos los objetos que requieran electricidad. El 40% de las lesiones eléctricas estructurales van a ser fatales, y había un estudio en Estados Unidos que en 2018 3.000 ingresos hospitalarios se daban al año y generalmente 10 muertes por año se presentaron en estas situaciones. Algunos datos que sería importante mencionar para el tema del tratamiento que se explicar después es que el tema del circuito eléctrico puede ser continuo y alterno. En el caso del continuo va a ser unidireccional. Generalmente se va a dar por contacto con baterías, así que es como que solo te va a dar un toque, por así decirlo, y luego te va a explotar, por así decirlo, la mano. En el caso de alterna se da un ciclo bien repetitivo, y en este caso puede generar lo que es puede generar que los músculos flexores retengan así y no puedas desprenderte del objeto o de electricidades. En caso del voltaje vamos a ver tres puntos importantes: el bajo voltaje, que se considera menos de 1000 voltios, el alto mayor a 1000 voltios, y el rayo, que se considera decenas de miles de voltios en general. Puede tener mecanismos de lesión como podrían ser golpes directos, lesiones por contacto, por cercanía, por corriente por tierra, corriente ascendente y tramo obtuso. Y algo característico en el caso de patrón común, incluso en el caso de rayos, la figura de Lichtenberg, que generalmente desaparece dentro de las 24 horas, pero en caso que se pueda ver esto en los pacientes, se puede asegurar que ha sido una quemadura por rayo. En cuanto a la resistencia, generalmente acá nos va a importar, depende si es que el paciente estaba con la piel húmeda o con la piel seca, para ver hasta qué punto puede haber afectado la quemadura por electricidad. Y en cuanto a las complicaciones, generalmente van a afectar infecciones post-trauma, hemorragias espontáneas, dehiscencia completa de heridas, cataratas en algunos casos. Puede haber compromiso neurológico y es postraumático por depresión. Generalmente complicaciones un poco más generales. En cuanto a las quemaduras por frío, estas son lesiones que van a estar producidas por exposición a temperaturas inferiores a los 0 grados durante un tiempo prolongado, obviamente, ¿no? Y la incidencia básicamente se da en guerras,
refiere trinchera, accidentes deportivos en montaña, marginalidad social en el caso de personas que viven en las calles y ese tipo de cosas. En cuanto a factores determinantes, básicamente la intensidad y el tiempo van a ser importantes para determinar el grado de afectación, y la humedad y el viento van a, en este caso, ver mucho por el tema de que podría multiplicar en sí una acción del frío hasta por 14, ¿no? En cuanto a la clínica, podemos ver una congelación superficial y profunda. Se considera dentro de la congelación superficial un primer grado y un segundo grado. En el caso del primer grado se puede ver palidez, edema, sensibilidad reducida. En el segundo grado ya se puede ver cianosis persistente, algunos fictenas y también pérdida de sensibilidad. Y en el caso de la congelación profunda ya vamos a ver necrosis en los pacientes, ¿no? Y una anestesia local total en sí del paciente. Esta es la clasificación de psicogravedad, que engloba más que todo el cuarto grado, bueno, que aumenta el cuarto grado. Lo que sea el primer grado, lo que era la hiperemia, la infección de integridad sin ampollas, a recalentar, en este caso en el tratamiento, y no se espera una pérdida de tejido en sí. En el segundo grado se pueden ver ampollas que contienen líquido claro o lechoso, va a haber un edema local en el paciente y no se va a esperar en sí la pérdida tampoco del tejido. Tercer grado se puede considerar ya ampollas hemorrágicas, un tejido edematoso, y probablemente puede haber pérdida de tejido. Y en el cuarto grado ya se van a ver lo que sería piel cianótica, ampollas hemorrágicas, y podría incluso ocurrir lo que sería la modificación, ¿no? Que va a suceder después de varias semanas básicamente. Y en cuanto a la quemadura química, básicamente se puede dar por agentes como ácidos y álcalis o la combinación de ambos. La gravedad va a depender de la concentración, la cantidad del agente químico, la duración en sí del contacto cutáneo, la penetración y el mecanismo de acción. Y en cuanto a los tipos de quemadura química, básicamente las quemaduras por ácido, que puede darse por ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico, tricloracético o el fenol, puede dar un mecanismo en sí de una reacción exotérmica y puede generar lo que sería la deshidratación celular en los pacientes, ¿no? El aspecto generalmente se va a dar entre gris, un aspecto amarillo, marrón, dependiendo en sí de la duración de la exposición. Y la textura puede ser entre suave y una textura de cuero, dependiendo también de la duración de la exposición. Lo mismo casi con el ácido clorhídrico, que en este caso también, dentro de su aspecto, podría presentar un eritema con necrosis, ¿no? Y puede presentar al tacto una sensación de cuero y va a ser doloroso. Y puede agregar en el caso del mecanismo, casi parecido a las álcalis, el tema de la liquefacción, ¿no? Los tipos de quemaduras químicas, en este caso por álcali, por el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. El mecanismo básicamente es una reacción exotérmica igual, deshidratación celular y saponificación de grasas, ¿no? Y precipitación así de las proteínas. El aspecto puede darse por un eritema con ampollas y la textura generalmente va a ser lisa, jabonosa. En el caso del amonio, generalmente puede darse un edema laríngeo y pulmonar, y el aspecto es gris, amarillo, marrón, incluso negro, y a menudo va a ser profunda la lesión. El tacto a la textura en sí puede ser suave o cuero, dependiendo también de la duración. Y quemaduras por fósforo, básicamente derrite en sí la temperatura corporal y prende a los 24 grados centígrados. En este caso el aspecto puede presentarse entre gris o un verde azulado y brilla en la oscuridad, y la textura va a ser deprimida, en sí, de esfera deprimida con un tacto de cuero. Siguiente. Estas son imágenes básicamente de quemaduras por ácido sulfúrico. En el caso puede haber un patrón rayado. Generalmente lo relacionamos como que un líquido que está chorreando básicamente y que deja básicamente esas marcas. Los pacientes que intentan eliminar tatuajes con productos químicos, o en caso de un tratamiento oportuno, podría generar una buena recuperación del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a entrar a hablarles sobre el manejo, y para entender un poco creo que necesitamos entender bien la fisiopatología. Y como dijo, lo que evaluamos es tanto la profundidad y a la vez la extensión. La extensión ya mencionó, por ejemplo, la regla del 9, la de Lund-Browder, y de la profundidad más que todo las capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, y los grados que esta contiene. Para que me sigan el paso, por así decirlo, lo voy a poner como que la epidermis, esta vendría a ser de grado 1,
la dermis sería de grado 2 y esta se va a diferenciar en dos. En grado 2A y 2B. En la 2A va a ser la dermis papilar y en la 2B va a ser lo que vendría a ser la dermis reticular. Y el tercero que vendría a ser el grado 3, que ya vendría a ser la hipodermis o el espacio subcutáneo. Así que esto, la lesión va a depender más que todo de la temperatura, el tiempo y el espesor de la piel. Ahora, bien, esto de las zonas de Jackson es justamente lo que vamos a, por decirlo así, esperar rescatar en nuestro manejo. Como pueden ver, hay una zona de coagulación que vendría a ser el centro, que es una zona que ya la hemos perdido, que ya está necrosada. Después de esta está la zona de éstasis, que es una zona que la podemos recuperar, pero si no la cuidamos bien, esta va a profundizar y se va a volver una zona de coagulación. Y por último estaría la zona de hiperemia, que esta zona teóricamente no se recupera sola y no, incluso si nosotros no hacemos nada, esta se va a recuperar. Así que el objetivo que vamos a tener en parte es justamente recuperar esa zona de éstasis de la que les estoy hablando. Y de acuerdo a esto vamos a ver si profundiza o no la quemadura. Va a haber ciertas teorías de por qué profundiza, una es la isquemia y la inflamación, principalmente estas dos, de por qué esa zona de éstasis, tanto por una mala perfusión, o la inflamación o incluso la autofagia o radicales libres, va a provocar que terminen como una zona coagulativa. Los factores que van a influir en esta profundización es una reanimación inadecuada. Más adelante vamos a ver de que los pacientes quemados, ellos van a tener una pérdida de líquidos por diferentes razones. Asimismo, es por eso que si no lo reanimamos bien, vamos a perder esta zona. Otro es que el mismo tejido va a tener una desecación por evaporación principalmente. Y otro que puede ocurrir una sobreinfección bacteriana. Ahora, la pérdida de líquidos, uno va a ser por la pérdida de la barrera cutánea. Es decir, imagínense todo esto, ya sabemos que la piel es una barrera y esta pierde agua, justamente porque es una área que ha perdido la piel y por evaporación va a perder agua. Otra es de que justamente separando la escara necrótica, mediante esta también va a haber una mayor evaporación de agua. Y el otro que nos importa, porque va a repercutir en otros aspectos, es lo que se va a producir como el edema del quemado. Y es que se va a retener líquidos en el espacio intersticial. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque va a haber una alteración en la permeabilidad. Y esto principalmente porque va a haber una respuesta inflamatoria a esta quemadura que está viendo. El edema va a iniciar muy rápido, inicia a los 10 minutos, el pico va a ser a las 12 horas y empieza como que a resolverse en las 24 horas. Y se resuelve completamente el séptimo día, que puede ser hasta 14 o 24 días. Esto es fijo, por así decirlo, cuando es una quemadura local, una quemadura, podríamos decir, pequeña o corta, pequeña o moderada. Pero cuando la quemadura ya sobrepasa el 25%, es mayor a esta, este edema va a pasar de un edema local a ser un edema generalizado. En aquí les quiero, en general, ¿por qué, por decirlo así, se genera este edema? Es uno que principalmente los que están de amarillo. Va a aumentar la presión hidrostática dentro de lo que vendría a ser el espacio intravascular, así que el agua sale. Otro es que, como ya les dije, esa barrera va a perder esa permeabilidad y también va a salir agua. Otro es que las proteínas van a pasar justamente ese espacio intersticial y van a jalar agua, por así decirlo, del espacio intravascular, y es otra forma en que pierde agua. Al final lo que vamos a ver es que ese volumen dentro del vaso va a disminuir, va a haber una pérdida rápida. Como les dije, inicia el edema a los 10 minutos. Otro es que va a generar el edema, y estos son los que en parte me importan, que es la disminución. Justamente por esta pérdida de volumen va a haber una disminución en el gasto cardíaco, va a haber una disminución del volumen plasmático
Y asimismo, como está disminuyendo el volumen, la perfusión tisular va a disminuir, esta va a ser inadecuada. Y por eso es que me puede generar daños a nivel orgánico en diferentes órganos. También me va a afectar a lo que vendría a ser esa zona que les hablaba que quería recuperar, la zona de éstasis. Y a ver, en el siguiente, en aquí, acá justamente lo vamos a ver de un campo, por así decirlo, global, de cómo puede llegar a afectar al paciente. Es que ese edema, vamos a tomarlo como ese edema, que ha habido ese aumento de permeabilidad, que lo podemos considerar en algunos casos, si no ha tenido una buena reanimación, puede irse hacia un shock hipovolémico. Eso va a generar un daño en el riñón, en el pulmón, en el intestino, en el corazón como un Zika, y al final todo eso termina siendo como una falla multisistémica. Lo que aquí les quiero mostrar es de que el paciente quemado va a tener diferentes áreas, especialidades que tiene que llevarse a cabo. Otro es que va a haber una afección más que todo por las proteínas, que va a haber una pérdida de estas, tanto por un hipermetabolismo, va a haber un catabolismo de estas proteínas, que al final me va a conducir a una desnutrición y un CIRS. Otro es que como perdimos esa barrera que era la piel, al perder esa barrera que nos protegía de microorganismos, así mismo como evitar la evaporación, principalmente como era una barrera contra los microorganismos, se genera como una inmunosupresión que puede conducir a una infección de la quemadura. Y esta terminaría en una sepsis, en un shock séptico o un shock distributivo por este. Ahora, eso en general, partiendo de ahí, cómo actuar en un inicio cuando nos llega un paciente quemado o encontramos a un paciente quemado. En general, como les dije, son diferentes campos, afectaba pulmón, riñón, el intestino, el corazón, y va a ser un manejo multidisciplinario. El objetivo, como vieron, ahí algo importante era ese edema, esa pérdida, esa disminución del volumen plasmático. Entonces, más que todo en quemaduras grandes, vamos a tener que hacer una reanimación óptima. Y como objetivos, después de esto, otros objetivos, vamos a tener justamente recuperar la lesión, las lesiones que ha tenido. Y esto va a ser mediante dos, que después ya lo explico mejor, que va a ser una cicatrización espontánea, como hablaba en la anterior exposición, que esta cicatrización, principalmente en lo que les hablaba, va a ser principalmente en el grado 1 y en el grado 2A. Y los injertos parcial o total, esto ya va a ser en un grado 2B o en un grado 3. Y en el paciente, en un inicio, al igual que en otros, vamos a iniciar con lo que vendría a ser el ABCDE. Iniciando con la vía aérea, el paciente quemado, tenemos que pensar, a ver, esta sería, por decirlo así, su vía aérea, y de la glotis vamos a considerar una vía aérea superior y una vía aérea inferior. Considerando de que haya estado en un espacio cerrado y el calor ingrese por la vía aérea, justamente por todo lo que vendría a ser la vía aérea superior, por el calor que está ingresando, va a generar un edema. Al generar un edema, el paciente puede tener una obstrucción de lo que vendría a ser la vía aérea. Otro problema que podemos encontrar aquí es que justamente en la vía aérea inferior, en este tracto respiratorio, principalmente en el pulmón, se puede desarrollar por este calor o los químicos una pleuritis química, que me va a alterar la ventilación y la perfusión. Y otro es que justamente otro mecanismo a causa de va a ser una intoxicación por CO2 o en otros casos por monóxido de carbono. Otro a considerar es justamente no solo la vía aérea, sino también la columna cervical. Y en las quemaduras, cuando debemos de sospechar según el tipo de quemadura. Si ha sido una explosión, la quemadura, justamente por esta puede tener un daño en la columna. Y en los pacientes que sufren una quemadura eléctrica debemos de sospechar, principalmente los que tienen por alto voltaje, que han estado, lo que vendría a ser en postes de luz y han sufrido una descarga eléctrica, y al caerse es posible que hayan tenido una lesión en la columna.
Al tener la vía aérea, justamente por estos daños que les dije, tanto el edema, la pleuritis y otros que voy a mencionar, debemos de pensar si lo intubamos o no lo intubamos. Va a haber criterios, bueno, indicaciones de cuándo intubamos a los pacientes. Pensando de que, por ejemplo, en esta casa está todo, alguien está dentro, lo normal es que el aire esté quemando y este va a ingresar a nuestras vías respiratorias y nosotros vamos a buscar la forma de que no nos queme la vía aérea porque nos va a quemar. Vamos a tratar de evitar que esto pase. Pero en los pacientes inconscientes, ellos no tienen, por decirlo así, esos reflejos de protección y van a terminar inhalando y ellos van a presentar un daño de la vía respiratoria. Es por eso que los pacientes inconscientes nos vendrían a hacer una indicación. Otro es pacientes con paro cardiorrespiratorio, ellos principalmente van a ser por quemaduras eléctricas. Otro es por una lesión por inhalación sintomática, el mismo caso pero con un paciente consciente y que tenga síntomas. Otro, cualquier lesión térmica en la cara, en la boca o en la orofaringe. En acá, como les dije antes, tanto en la lesión supraglótica o subglótica, en una era por el edema y en otra era por una lesión en el parénquima pulmonar. En ambos casos, debo de sospecharlo cuando encuentre en el rostro, más que todo en la cara, en la boca o en la orofaringe. Otra indicación es que el paciente tenga un Glasgow menor o igual a 8 y que la hipoxemia persista a pesar de estar dándole oxígeno. Unos buenos predictores van a ser que esté en sitios cerrados, como el primer caso que les mostré. Otro va a ser que el paciente haya estado inconsciente, como les dije, que en la evaluación haya presente exterior o gases y por decirlo así, esto no me va a ser suficiente y necesito evaluar la vía aérea para ver si lo intubo o no. Lo mejor que podría tener es realizarle una fibrobroncoscopía. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver la vía aérea y a la vez si hay partículas o hay secreciones, estas las puedo remover, evitando que obstruyan o inflamen. Pero esto no lo tenemos en la emergencia, así que terminamos, lo más accesible vendría a ser el laringoscopio, pero con eso solo llegamos a ver la vía aérea superior, solo hasta la glotis. Entonces, no es el mejor, pero al tenerlo cerca o a la mano es algo que podríamos usar para diagnosticar esta lesión de vía aérea y evaluar si lo intubamos o no al paciente. En acá quiero recalcar esto porque justamente con lo anterior se puede confundir. Es que si bien puede tener una quemadura facial, como les dije, en boca, la orofaringe incluso, no toda quemadura facial va a ser una quemadura de vía aérea superior. Así que la evaluación, como les dije, con una fibrobroncoscopía o con el laringoscopio, aquí me es útil. Otro es que no toda inhalación que presenta el paciente va a ser también una quemadura de la vía aérea superior. Y que acá, si le voy a realizar una intubación, debo de, cuidar la restricción hídrica, ya que si lo sobrehidrato va a generar ese edema que les decía, va a ser mayor y va a terminar obstruyendo la vía aérea. Otro es que es preferible que el paciente esté en sedestación y que pueda estar iniciando micronebulizaciones. Y esto también de que debemos recordar las complicaciones que tiene una intubación orotraqueal. Y en este paciente es posible que ya tenga un edema, por lo cual le va a ser mucho más complicado. Ahora, pasando a la respiración que va a tener el paciente, lo que debo de evaluar principalmente es si el tórax se expande y más que todo para ver si le doy o no oxígeno. Cuando haya quemaduras, le voy a dar cuando la quemadura sea con una superficie total de la quemadura sea mayor al 20%. Otro, como ya estábamos viendo, sospechando una lesión en la vía aérea. Y acá esto es interesante, el que haya quemaduras circunferenciales en el tórax. Considerando que todo el tórax se haya quemado, se puede formar como una escara o simplemente esa quemadura va a generar el efecto de torniquete que va a impedir que el tórax se expanda. Así que en estos casos debemos de administrarle oxígeno y incluso después, como vamos a ver, es incluso a veces necesario realizar escarotomías.
También hay que considerar que, por ejemplo, en los pacientes, como vimos en una explosión, en una quemadura eléctrica donde se caía de un poste, que tenga un TEG o un trauma cerrado de abdomen, que va a afectar también a la respiración, y en las quemaduras eléctricas por alto voltaje, porque estas afectan en dos sentidos. Uno, el sistema nervioso central, y el otro, que si es una descarga muy fuerte, va a afectar el diafragma, impidiendo la respiración. En la circulación, aquí tenemos que evaluar la perfusión, el color y la temperatura de las extremidades. Principalmente en estas quemaduras circunferenciales, algo así como les explicaba en el tórax, al ser completamente estas van a provocar un efecto de torniquete, y eso justamente en las zonas distales va a afectar en la perfusión que tenga. Aquí lo que vamos a hacer es una escarotomía o una fasciotomía de urgencia en el caso se presente. También es que debemos ya asegurar accesos venosos, puede ser periférico central o intraóseo. La cuestión es que debe de tener un acceso venoso. Y no debemos hacerlo en zonas quemadas. ¿Por qué? Por los detritos celulares, que justamente, por así decirlo, es la basurita que queda de las quemaduras, y al ingresar en la vía, en los vasos, puede llegar a generar un émbolo en cualquier zona del cuerpo. Ahora, lo que debemos estar evaluando en estos pacientes es presión arterial, frecuencia cardíaca, el color de la piel, más que todo para ver la perfusión, que esté teniendo una buena perfusión. Y algo que recomiendan, más que todo en pacientes que son gravemente con una superficie bien extensa, sin la necesidad de estar calculando en un inicio, simplemente es que, yo qué sé, llega el paciente y tiene un área quemada bien grande, podemos iniciar con esto, podemos iniciar hidratándolo a estas cantidades. En mayores de 14 años, 500 cc. Vamos a ver que esta es una cantidad alta comparado incluso con lo de Parkland. Y vamos a ver que debemos estar evaluando más que todo la circulación periférica, esa perfusión, y más cuando sea una quemadura circunferencial. En el déficit neurológico evaluamos el Glasgow. Uno que al ser rápido nos puede servir es el ABDI, que con una respuesta al dolor ya tengo el valor de 8, y como les dije, para intubación esto me va a servir porque lo intubo cuando el Glasgow está menor a 8. Pero debo de descartar uno que sea que puede estar con intoxicación por el monóxido de carbono. Esto cuando lo sospecho, cuando he estado en un espacio cerrado y la quemadura ha estado justamente en un espacio cerrado y ha sufrido una inhalación por monóxido de carbono, que aquí el tratamiento es otro, que vendría a ser que se le dé oxígeno a alto flujo. Otro es que haya estado, que se considere un abuso de sustancias o que tenga una condición médica que me esté dando ese Glasgow o ese ABDI. En la exposición, lo que debo de cuidar en el paciente es que entre en hipotermia. En general, lo que pensaríamos es que se ha quemado una zona del cuerpo y está caliente, y para reducir ese calor, entonces voy a aplicar agua fría o hielo para reducir ese calor y que deje de profundizar la quemadura. Pero lo que sucede es que debemos de pensar en las áreas de Jackson, que en general la hipotermia va a generar estados coagulopáticos, lo que me va a conducir que esa zona de éstasis termine siendo una zona de coagulación y pierde esa zona. Además de que justamente por eso la hipotermia, la hipoperfusión va a profundizar las quemaduras de un espesor parcial, justamente las quemaduras que quiero salvar o esa zona que quiero salvar. Y considerar que los pediátricos, ellos son mucho más susceptibles a la hipotermia. Una vez terminado, es como el manejo inicial rápido que tenemos que realizar a los pacientes quemados, principalmente cuando es una quemadura grande, y a partir de aquí ya puedo realizar la evaluación secundaria. Evaluar de historia clínica, principalmente antecedentes que tenga el paciente,
Otro es preguntar el peso que tenía antes de la quemadura, que me va a servir para la reanimación la fluidoterapia. Realizarle un examen cefalocaudal minucioso, porque en el primer examen se realizó rápido y es posible que se haya perdido ciertas lesiones, se haya pasado por alto ciertas lesiones. Otro es que acá ya vamos a iniciar, vamos a determinar la gravedad, la profundidad y la extensión. La extensión, como ya vimos, se utiliza la regla de los 9, Landbrauder, y para la profundidad va a ser las características que tenga la lesión. Si está hiperémica, si tiene ampollas, eso lo que vimos al inicio, justamente y por último evaluar la gravedad. Esto lo hacemos ya en la evaluación secundaria. Y otro, estimar el tamaño de las quemaduras pequeñas. Eso podemos usar el método Palmar, que era el 1%, y si era que se utiliza el método Palmar. Bueno, acciones que ¿qué vamos a hacer, por decirlo así, en la valoración secundaria? Más que todo esto está pensado en pacientes con quemaduras grandes, principalmente la reanimación con líquidos, y en otros estaría evaluar los signos vitales, considerar si es necesaria una sonda nasogástrica, un catéter urinario. Esto es importante, vigilar la perfusión de las extremidades, monitorear la ventilación, el manejo del dolor y la ansiedad, que va a ser importante, elevar la cabeza del paciente y las extremidades afectadas, principalmente esto para evitar edemas en las extremidades, y que tenga una mejor circulación. Y otro, evaluación y apoyo psicosocial. En la reanimación de líquidos hay fórmulas. Una es la de Parkland, que, en sí lo que vamos a ver es que vamos a manejar en 3 días. El primer día es justamente como la fórmula 4 cc por kilogramos por el porcentaje de la superficie quemada. Y esto, la mitad de esta sustancia en las primeras 8 horas, la otra mitad en las 16 horas. El segundo y tercer día, el segundo es 3 cc, el tercer día es ya 2 cc. Y debemos de considerar que la fórmula de Parkland puede sobrehidratar un 50% de más a los pacientes. Así que es algo que, por decirlo así, podemos, más adelante les voy a mostrar qué otras formas hay, por así decirlo, para hidratar a los pacientes. Para los niños, sí, en pediatría, la fórmula de Galveston, que primero, bueno, son las fórmulas en general, de allá la superficie corporal total, la superficie corporal quemada, que nos sirve para la fórmula de cuánto vamos a hidratar al paciente. Y aquí la regla de los 10, que nos puede servir de forma rápida, que lo vamos a usar en pacientes que pesen entre 40 y 80 kilogramos, donde lo que vamos a hacer es, por decirlo así, si tiene un 33% del área de superficie corporal quemada, entonces lo redondeamos, que vendría a ser 30, y esto lo multiplicamos por 10, que vendría a ser 300 cc, y es lo que vamos a reponer al paciente. Pero si, por decirlo así, el paciente pesa más, digamos pesa 100 kilos, entonces por cada 10 kilos de más se va a aumentar 100 cc. Entonces, en el caso de que ya pese unos 100 kilogramos y también tenga un área de superficie quemada de 33, entonces le estaríamos hidratando con 500 cc por hora. Acá lo que tenemos que evaluar es que lo que, por así decirlo, para evaluar va a ser la diuresis, qué tanto está orinando, y esto también lo vamos a ver en pacientes quemados por electricidad, porque ellos sí van a requerir una mayor hidratación, principalmente cuando sufran por rhabdomiólisis, que ellos van a requerir una mayor hidratación, y su diuresis también va a ser mayor. En acá estas son, según un consenso de la hidratación que se debe de hacer, según algunas sociedades. Y para considerar en esto de la hidratación, es que si bien debemos hidratar al paciente, debemos de tener cuidado con no sobrehidratarlo, porque esto también puede ser peligroso.
Y lo ideal para hidratar al paciente sería llegar a las metas, principalmente a la diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, podemos usar una presión venosa central, llegar a esas metas, pero con los requerimientos mínimos en la fluidoterapia. Y como les dije, las quemaduras eléctricas estaban a requerir una hidratación mucho más profunda, mucho más intensa, especialmente cuando presente rhabdomiólisis. En los pacientes quemados, principalmente en los que son hasta el grado 2A, tenemos que manejar el dolor. Y podemos, quemaduras muy leves, incluso usar paracetamol, pero en otros ya debemos usar AINES, opioides, y en opioides generalmente se usa morfina, tramadol, y otro que es útil son los ansiolíticos, y generalmente las benzodiazepinas, porque me van a ayudar a disminuir la dosis que le voy a dar de opioides o de AINES. Y también es que justamente como el paciente va a tener, después de ese estado traumático, va a tener un estado de ansiedad, debo de darle, es bueno considerar darle ansiolíticos. Otro es en la infección del paciente quemado. Y un error que suele ocurrir es que considerar de que podemos hacer uso profiláctico de los antibióticos para evitar que el paciente se infecte, pero se ha demostrado de que no disminuye la incidencia de la infección, así que no se debería hacer uso profiláctico de los antibióticos. Otro es cuándo vamos a indicar los antibióticos, es cuando los pacientes ingresen tardíamente y con la quemadura ya infectada. Otro es en zonas especiales, que va a ser quemaduras en el periné o en la región perineal. Las causas más frecuentes de infección va a ser por la propia quemadura y otro por neumonía. Y aquí estarían los microorganismos que se han aislado y podríamos considerarlo en el caso de que el paciente cuente con una infección. En los estudios de laboratorio, aquí vamos a pedir primero un hemograma completo, especialmente con el tiempo de coagulación, los electrolitos, que me serviría mucho un basal, porque en el caso de que lo hidrate mucho, lo ideal sería hidratarlo con lactato de Ringer, pero se hidrata con cloruro de sodio y al hidratarlo demasiado con el cloruro de sodio me puede terminar generando una acidosis por cloro, y los electrolitos acá me pueden servir además del sodio y del potasio. Otro es el nitrógeno ureico para evaluar cómo están los riñones, los niveles de glucosa, principalmente en niños diabéticos, el análisis de orina para considerar un embarazo, si hay un examen toxicológico o la presencia si tiene diabetes. La radiografía de tórax en los pacientes intubados y en circunstancias especiales, por ejemplo, el AGA nos va a servir, pero con niveles de carboxihemoglobina, más que todo para ver si tiene una intoxicación por monóxido de carbono, y en los pacientes que haya tenido sospecha de inhalación. Como les dije, la imagen que les puse en un inicio de ese paciente que termina quemado dentro de su casa más o menos, o en un área cerrada. Otro es el EKG. Esto debemos hacerlo en todos los pacientes con quemaduras eléctricas, porque incluso las de bajo voltaje pueden generar arritmias, y las de alto voltaje puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. En el manejo local, primero tenemos que controlar la infección. Otro, que eso lo vamos a hacer con la higiene rápida y con el desbridamiento. También debemos favorecer la epitelización y controlar el dolor. Lo que debemos evitar y que puede terminar siendo algo común en las personas es el uso de sustancias caseras, telarañas, crema dental, clara de huevo, café y otros. Y lo principalmente que debemos hacer es una higiene rápida, desbridar y darle una cobertura temprana, un injerto, dependiendo si es el caso. En el manejo básico hospitalario, lo primero vendría a ser realizar el lavado quirúrgico, y acá lo que vamos a hacer es el desbridamiento, una dermoabrasión
de justamente ese tejido que ya está desvitalizado, que incluso aquí si tiene una ampolla, esta se le tiene que quitar. Y a partir de aquí, de ese lavado, y de evaluar completamente cómo está la herida, es por eso que se quita, por así decirlo, todo lo que esté en la superficie para evaluar bien la herida. Acá evaluamos ya si va a necesitar, si se continúa solo con curaciones en el caso de que sea una lesión superficial, o si vamos allá a pasar un manejo quirúrgico donde vamos a poner injertos o incluso va a requerir una cobertura. Acá lo que otro importante en esa reanimación es ponerle un catéter grueso, si es posible un catéter 14, 16 o ponerle uno 18. Otro es rasurar las zonas en áreas pilosas, quemadas, justamente para prevenir la colonización de gram positivos, porque esos son los que principalmente están en la zona antes de estar quemado. El primer objetivo, por así decirlo, esto nos va a servir según las horas, cuál es el que predomina. En las primeras 48 horas, si ocurre una infección, el principal que podría afectar serían los gram positivos. En la primera semana ya aparecen los gram negativos y en la segunda semana ya aparecen los hongos y virus. En los métodos de curación, dos principalmente, el expuesto y el oclusivo. El expuesto es que no le vamos a cubrir nada. Vamos a, en el caso en quemaduras pequeñas, menores a del 5% de superficie corporal total quemada. Otro es en la cara de segundo grado y en zonas de difícil curación, como el periné. Tanto la cara, el cuello y el periné, estas son zonas especiales y por eso se prefiere este método. Y también en niños, como pueden observar, lo que se habría hecho aquí es un desbridamiento y como lo ven está con el método expuesto, donde a diferencia del método oclusivo, donde se cubre para evitar más que todo las infecciones y también la evaporación, es que sean quemaduras extensas, quemaduras de segundo grado profundo o tercer grado, para evitar, como les dije, la secación, evaporación, hipotermia, el dolor, también la infección. Y esto se debería hacer un recambio en 3 o 5 días. Los fármacos que puedo usar, o tópicos que puedo usar, uno para evitar la proliferación bacteriana es la rifampicina. Otro, la vaselina, me va a ser útil en ambos casos, tanto en la técnica, en el método expuesto como en el método oclusivo. La vaselina me va a servir, como acá dice, porque ya, la vaselina me va a servir. Otro que me va a ser muy útil es el fitostimuline, que más que todo es un proepitelizante. Me va a ayudar a que se regenere mucho más rápido. Otro es el mercurocromo, que es un bacteriostático antiséptico, pero me crea una costra de color rojo. Otro muy bueno aquí es la sulfadiazina de plata, que por así decirlo va a pegar a todos los microorganismos que se acerquen. Y acá otro que es el triconjugado de Krupp, que por lo que entendí se solía usar, que es el conjunto de mercurocromo, nitrato de plata y el ácido tánico, pero este forma una escala negra y por ende no voy a poder observar cómo está la lesión días después. No me va a permitir ver si hay una infección o si hay alguna otra lesión que se esté generando, entonces no me permite evaluar, así que sería preferible no usarlo. Otro que entendí que es bueno es el apósito de hidrofibra, que va a ser el combinado de lo que vendría a ser el nitrato de plata como con vaselina, por así decirlo, una combinación que va a ser muy bueno, ideal para quemaduras de segundo grado. Va a tener un manejo hemostático y epitelizante. Ya. Ahora, en el manejo quirúrgico, lo que voy a realizar, o lo que en un primer inicio se puede o se debe realizar, es una esclerotomía o una fasciotomía. En resumen,
en un inicio ya les dije de que, por ejemplo, en pacientes quemados con una quemadura circunferencial como de tórax o en cualquier otra parte del cuerpo, este va a generar un efecto de torniquete y se necesita una escarotomía. ¿Cuándo voy a usar la escarotomía? Si es una quemadura circunferencial, si esta es profunda, si hay signos de una hipoperfusión, más que todo en estos que ya puedo observar incluso un síndrome compartimental, y en otros es cuando la quemadura sea en cuello o en tórax. En tórax ya les expliqué en una parte, justamente porque impide la respiración. Y la fasciotomía son las indicaciones de la escarotomía, agregándole quemaduras con mioglobinuria asociada, una presión intracompartimental que sea mayor a 30 milímetros de mercurio, o quemaduras eléctricas de alto voltaje. Acá la escarotomía o la fasciotomía no se hace, por decirlo así, los cortes en cualquier lugar. Hay líneas ideales para evitar cortar vasos o nervios. Así que mi punto es de que hay líneas especiales y por eso a veces se prefiere que estos procedimientos lo realice el especialista. Acá estaría un resumen del manejo del paciente quemado. En un inicio, el manejo inicial, el ABCDE, después la escarotomía, que también un inicio es muy útil, y después la estabilización del paciente. Ya después, en general, los otros manejos que se vendrían a realizar. Según la etiología, que aquí cada quemadura va a tener incluso un manejo distinto. El que les hablé, más que todo, se usa para un manejo de una quemadura térmica, por una quemadura por calor, que en general, bueno, es todo lo que ya hemos hablado en parte, y de lo que buscamos en el manejo, esa reposición de líquido, la escarotomía, el desbridamiento, el injerto, y lo que debemos usar, tópicos, agentes antimicrobianos. En la quemadura eléctrica, esta va a recibir un tratamiento diferente, por así decirlo, de que unos dos importantes es una lesión por alto voltaje, una lesión por arco eléctrico, son las que podemos temer más, por así decirlo. En la lesión por alto voltaje lo vamos a encontrar más que todo por una corriente alterna, que es más que todo en las casas. Como ya les explicó, es que cuando lo sujetamos generalmente genera una tetania que genera que no se pueda soltar el músculo se contraiga y no se pueden desprender de este contacto eléctrico. Y el daño que va a provocar es de dos tipos, uno por la propia energía eléctrica que va a traspasar el cuerpo y el otro por una energía térmica, que la energía eléctrica al ingresar por el cuerpo va a generar una reacción térmica que va, por así decirlo, puede quemar incluso zonas profundas del cuerpo. Y en aquí tenemos que reconocer siempre de que normalmente cuando son así de alto voltaje o de arco eléctrico, va a haber una zona de entrada y una zona de salida, y tenemos que reconocer ambas. En general, la quemadura eléctrica vamos a ver que por así decirlo, puede que la electricidad o la quemadura haya ingresado por la mano, y se haya salido por los pies, y lo que observamos es justamente solo eso, en un inicio, pero no sabemos realmente cuál es la gravedad que puede haber quemado, por así decirlo, en un interior del cuerpo, y esto es lo que vendría a preocuparnos, cuál es el daño que ha producido, porque puede afectar tanto el sistema nervioso central, puede afectar el corazón, que puede generar un paro cardiorrespiratorio, y bueno, otro que vendría a ser una lesión mecánica que por la contractura propia puede incluso en algunos casos llegar a una fractura, puede generar que esa contracción fracture el hueso. En la lesión por arco eléctrico, son muchos más voltios en comparación que la de por alto voltaje. Aquí, como les decía, se producen quemaduras eléctricas, la tetania que les hablaba. Aquí sí vamos a ver con más frecuencia arritmias, incluso fracturas, esas lesiones mecánicas. Y algo que acá, bueno, como concepto es que una menor resistencia va a tener un mayor daño.
¿Y esto por qué lo vamos a medir? Por el amperaje. ¿Cómo lo calculamos? El voltaje y la resistencia. El voltaje, por así decirlo, son los voltios que va a tener esa descarga eléctrica, y la resistencia va a ser propia del cuerpo. Eso va a depender. Esto tenemos que verlo, por ejemplo, en el cuerpo, que cuando el cuerpo está con una piel seca, su resistencia vendría a ser de 3500. Así que al final el amperaje, que me resultaría ese daño que me va a producir, vendría a ser menor a 1. Pero cuando está la piel mojada, la resistencia se disminuye a 1000. Así que cuando le hago el cálculo del amperaje, ese daño que me va a producir, va a ser un daño mucho mayor, porque ese amperaje va a ser de 110 en comparación al otro que les dije, que era 1. Y ese amperaje me va a generar diferentes daños. Por ejemplo, un amperaje mínimo de 1 a 3 no me va a generar, en general, no hay peligro, va a ser netamente de percepción. De 3 a 10 ya lo voy a considerar como una electrización, un hormigueo voy a sentir, incluso puede activar reflejos. La tetanización ya es cuando hay más de 10 de amperaje. Un paro respiratorio me puede producir con un mayor a 25, una asfixia de 25 a 30, y una arritmia, una fibrilación ventricular puede suceder por un amperaje de 60 a 75. En general, aparte de estos, puede generar otros efectos fisiológicos indirectos, como les decía, unas quemaduras, lesiones oculares, lesiones por explosivos o gases inflamables, y también otras lesiones. Lo que debo de revisar, por así decirlo, en una quemadura eléctrica es siempre un EKG. Descartar que se haya generado una arritmia. También debo de evaluar si el paciente ya tenía una predisposición tal vez cardíaca u otro. Y también puede haber lesión en el sistema nervioso central. Ya les dije que hay que evaluar la lesión de entrada y de salida. Y en general la quemadura eléctrica es como la punta de un iceberg. Lo que voy a ver es solo la punta, es pequeño en relación al verdadero daño que puede haber ocurrido o haya producido esta quemadura eléctrica. Y las manifestaciones clínicas, ya les dije, fractura, puede provocar un síndrome compartimental, una lesión vascular, muscular, trastornos de coagulación, lesiones de estallido, lesión por inhalación, lesión auditiva. Uno que me importa y que voy a ver mucho en la quemadura eléctrica es la rhabdomiólisis, y tengo que tener cuidado porque me puede generar falla renal. En el manejo médico, el ABCDE, el voltaje, según el voltaje, menor a 600, por así decirlo, voy a evaluar el EKG y la clínica que tenga. Pero con un voltaje mayor a 1000, sí o sí el EKG, y aquí sí o sí le debo iniciar fluidos. Y también sí o sí pedirle el CPK para evaluar la rhabdomiólisis, y bueno, los otros puntos en general que son de un soporte. Y en la reanimación, como les dije, acá es una reanimación intensa. Acá sí usamos Parkland, pero a considerar que, como les dije, o sea, la quemadura que va de entrada o de salida es pequeña, así que no me está calculando completamente todo el daño que puede haberse producido por dentro, y puede que no sea exacta la fórmula incluso. Entonces, mejor a Parkland puede usar por metas. Es que le dé una fluidoterapia, si está sin rhabdomiólisis, que tenga una diuresis de 30 a 50 mililitros por hora, pero si ya presenta rhabdomiólisis, es que tenga una diuresis de 70 a 100 mililitros. Y para evaluar de que en estos pacientes no los superhidrate, tengo que revisar el edema pulmonar, revisando que no aparezcan, o bueno, si aparecen, ya reducirle la fluidoterapia si aparecen las líneas B, o el otro que es el aumento de la presión interabdominal, que es útil, pero no es tan precisa o rápida como la de las líneas B en una ecografía. Y otro que nos puede ser muy útil en la evaluación para no sobrehidratar al paciente es el uso de una presión venosa central. En la quemadura por frío, que en general va a generar una vasoconstricción, se producen cristales de hielo, va a haber una deshidratación, una ruptura celular. Esa parte es un poco compleja, la de la quemadura por frío,
El manejo que le vamos a dar se debe basar principalmente, bueno, es importante conocer su fisiopatología para saber o tratar de buena forma la quemadura por frío, porque no solo es ponerle, por decirlo así, en líquido caliente, sino que es considerar que acá puede haber trombosis, puede haber incluso una inflamación, puede haber un edema, justamente porque va a haber incluso una ruptura celular donde en general esta quemadura por frío va a ser como que se destruye todo y todo esto va a generar una inflamación y va a generar todo lo demás. Pero bueno, en el manejo que le voy a dar es en un inicio un recalentamiento local por inmersión, y acá va a ser agua más una solución antiséptica iodada para evitar infecciones. Otro es un soporte, acá sí se le da un soporte antibiótico a los pacientes, también se les da analgésicos. Ya les hablé que había trombosis, así que se les da antiagregantes y anticoagulantes. Hay un edema en estas zonas, así que de preferencia se realiza escarectomías, y se debe de evaluar, con lo que ya había mencionado mi compañero antes, según los estadios que puede presentar la quemadura, evaluar la amputación, tenemos que evaluar la amputación, porque en el caso de que haya habido una necrosis, esta va a seguir haciendo daño a la zona que, por decirlo así, está bien, y es por eso que debemos realizar la amputación. En las quemaduras químicas, estas, como dijo mi compañero, va a variar según la concentración y la cantidad del agente, la duración que va a tener, y otro importante es qué tan penetrable es el compuesto o qué tan dañino es ese compuesto. Y bueno, en la clasificación en general por el agente puede ser ácidos, bases, compuestos orgánicos o inorgánicos. El otro, según el mecanismo, cada sustancia va a tener distintos mecanismos, como son oxidación, reducción de compuestos, corrosión, vesicantes, venenos celulares, deshidratantes. Pero lo que acá debo de observar es las manifestaciones clínicas que voy a observar en un paciente quemado. Va a ser difícil determinar la profundidad. Imaginen, por así decirlo, que cae un ácido y en un inicio, como ven en la imagen, no voy a poder determinar qué tan profunda es la lesión. Tal vez qué tan extensa puedo verlo, pero no ver qué tan profunda es. Y según esto, no puedo incluso saber qué tanto está avanzando este químico, no puedo saber qué tan profundo está llegando. Y incluso el cambio de la coloración de la piel no me va a ser exacto. Algo que es muy útil para evaluar estas quemaduras químicas, en general las quemaduras, va a ser el láser Doppler, que me va a mostrar cuál es la profundidad del progreso, y de acuerdo a esto voy a poder tomar una decisión con el paciente. En el manejo inicial del ABCD, primero debo de retirar todo, debo quitarle al paciente de cualquier contacto que esté teniendo con el químico, sacarlo del lugar, en otras palabras. También retirarle la ropa que esté con el químico. Y acá es importante en estas quemaduras químicas el lavado abundante y prolongado con agua, que sea mayor a 20 minutos. Hay otro que voy a hablar después, hay otra sustancia que es el difluterine. Y en general este lavado, la idea es que el agua arrastre el compuesto químico, y por eso es que también tiene que tener un buen drenaje, porque si, por decirlo así, estanco el agua que estoy eliminando, el químico que está quedando va a generar daño en otra zona. Por ejemplo, está cayendo al pie, entonces va a generar quemaduras en el pie. Otro es el lavado ocular, que sí es peligroso porque, bueno, en general puede dejar ciego al paciente. Y evalúo signos de seguridad: hiperemia, que haya una isquemia, tal vez un edema o una úlcera corneal. ¿Cuándo no voy a usar el agua para el lavado? Especialmente con metales alcalinos, que sean de sodio, potasio o litio. Y estos voy a principalmente observar, por ejemplo, en los de sodio, la soda cáustica, la potasa cáustica y el hidróxido de litio, que en general con estos es por eso importante, una vez que al paciente, antes de iniciar el tratamiento, conozcamos, de ser posible,
cuál es el químico que se le ha arrojado o ha terminado con él. En general, la limpieza que debemos hacer, uno es retirar físicamente. Hay otro que es esa limpieza se puede hacer mediante una disolución o emulsificación. Otro que puede ser por la alteración o desactivación química, es decir, por ejemplo, a un ácido le podemos agregar un álcali de tal forma que éste se neutralice. Otro es mediante una absorción o descontaminación. Esto se suele usar más en los equipos militares, por ejemplo la celulosa, que en general lo que se busca es que absorba ese químico. Otro es por una fricción, por un dermoabrasador. ¿Qué es lo que buscamos en general en este descontaminante? Que sea efectivo, que sea fácil de conseguir, que actúe rápido, que no favorezca la penetración, que podamos eliminar fácil este descontaminante, que no lesione a la piel y que sea asequible. Entonces, ¿quién cumple todos estos requerimientos? Vendría a ser el agua. Pero como ya les dije, bueno, hay que considerar que el agua no en muchos casos no llega a disminuir la severidad o no llega a parar ese progreso de las quemaduras. Así que en general no es como que podemos confiarnos de que hayamos hecho esa irrigación con agua, esa limpieza con agua, porque como les digo, o sea, en muchos casos no disminuye ni para el progreso. Otro es que justamente como se le está haciendo al paciente como al inicio les hablé de que se busca de que los pacientes con quemaduras no estén en hipotermia. Al estar nosotros lavándoles con agua, también tenemos que evitar esa hipotermia. Y acá es importante la revisión a las 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque si el químico se ha quedado, este puede seguir avanzando y realmente tal vez es por eso que debemos de revisar si tal vez ha seguido avanzando este químico. Y esto lo hacemos mediante curas tópicas, desbridamiento quirúrgico con cobertura, y el otro es un desbridamiento enzimático con Nexobrid. Que bueno, este desbridamiento enzimático lo que es en las soluciones descontaminantes, en general, que sea estéril porque, para que no infecte, hipertónica para que no ingrese a la piel, anfótera es que se comporta de distinta manera, tanto como ácido como un álcalis, que puede a cualquiera de los dos neutralizar, en resumen, que sea hidrosoluble y que no sea tóxico. Los que cumplen con esto es el difoterine, que en general tiene propiedades mecánicas, pero lo que nos interesa es que tiene propiedades de neutralización y quelación. Lo ideal en una quemadura química es que se realice el procedimiento en menor a un minuto, así que en algunas estaciones de trabajo químico se tiene el difoterine, justamente incluso en las puertas, para que puedan acceder rápido en el caso de que haya una quemadura. Y bueno, eso sería todo.